Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Amaneció el siglo XX con la resaca del caso Taxil por los supuestos casos falsos de satanismo dentro de la masonería. Esto no amilanó a los círculos antimasónicos, que cambiaron su estrategia. Ya no había que incidir en el satanismo dentro de la masonería, ya se había hecho bastante ridículo, sino que dirigieron sus esfuerzos hacia la masonería como una fuerza política, cultural y social, acusándola de influir negativamente en la sociedad. Este cambio de enfoque llevó a la creación de numerosas organizaciones antimasónicas en Francia, como la Unión Francesa Antimasónica, creada en 1900, y la Liga de Defensa Nacional contra la Francmasonería en 1905, entre otras. Años después, hacia 1913, hubo un nuevo giro estratégico, asociando la masonería con el judaísmo y lanzando la idea de que esta asociación representaba una amenaza para la identidad nacional y los valores tradicionales. Y con esto llegamos a la Primera Guerra Mundial, en la que la masonería desempeñó un papel crucial en diversos ámbitos, desde los esfuerzos por promover la paz hasta la participación en iniciativas internacionales que moldearían el orden mundial de posguerra. A través de sus organizaciones en diferentes países, los masones abogaron por principios humanitarios, mientras navegaban por las complejas tensiones políticas de uno de los conflictos más devastadores de la historia moderna. Ya a principios del siglo XX, las organizaciones masónicas reiteraron su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos internacionales. En 1900, la Gran Logia Simbólica Regional Catalana Balear se sumó a una petición iniciada por el Gran Oriente de los Países Bajos, dirigida a las potencias masónicas de Gran Bretaña, Irlanda y África del Sur, en protesta por los motivos antimasónicos que habían desencadenado la Guerra del Transvaal. En 1903, la Oficina Internacional de Relaciones Masónicas, con sede en Suiza, hizo un llamamiento a todas las logias del universo para celebrar el aniversario de la Conferencia de La Haya de 1899, un evento que buscaba institucionalizar mecanismos internacionales para evitar las guerras. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 supuso un duro golpe para el movimiento masónico internacional, que había construido redes transnacionales basadas en principios de fraternidad universal. Para la masonería española, la Gran Guerra representó la destrucción del concepto humanista en que se había fundado el parlamentarismo y la democracia liberal en Europa, un hecho que impactó profundamente en la conciencia masónica. Aunque la guerra comenzó el 28 de julio de 1914, la masonería española no abordó oficialmente el tema hasta el 31 de mayo del año siguiente, lo que refleja la dificultad que experimentaron las organizaciones masónicas para responder a un conflicto que enfrentaba a hermanos masones de distintas nacionalidades. En los primeros meses de la guerra, la masonería española intentó mantener una posición de neutralidad humanitaria, centrándose en labores de ayuda como la recogida de huérfanos de guerra y la recaudación de fondos para asistir a los heridos de Francia y Bélgica. Sin embargo, a medida que el conflicto avanzaba, mantener esa neutralidad se volvió cada día más difícil. En 1915, el Gran Oriente Español rompió con su política de neutralidad y se manifestó a favor de la causa aliada, especialmente de Francia y Bélgica, en contra del imperialismo prusiano. Esta postura
se consolidó durante la Gran Asamblea de julio de 1916, cuando se determinó que los aliados luchaban por los ideales de libertad, progreso y confraternidad universal, principios que coincidían con los de la masonería. A pesar de las dificultades para mantener comunicaciones internacionales durante la guerra, la masonería logró organizar importantes conferencias que buscaban influir en el curso de los eventos y preparar el terreno para una paz duradera. En enero de 1917 se celebró en París la primera conferencia masónica interreligiada, organizada por la Gran Logia de Francia y el Gran Oriente de Francia, con el objeto de establecer un programa de acción común que permitiera a la masonería hacer oír su voz humanitaria en el conflicto. Esta conferencia fue seguida por el Congreso Masónico de las Naciones Aliadas y Neutrales, de junio de 1917, donde se comenzaron a discutir los fundamentos de una futura organización internacional. La masonería también desarrolló diversas iniciativas humanitarias durante la guerra. En septiembre de 1914, el Gran Consejo de la Orden instó a todas las logias a colaborar con la masonería francesa en la asistencia a los heridos de todas las creencias y nacionalidades. Estas acciones reflejaban la aplicación práctica de los principios masónicos en tiempos de crisis. Uno de los legados más importantes de la masonería durante este periodo fue su participación en la concepción y creación de la Sociedad de Naciones. La masonería, junto con la Liga de los Derechos del Hombre, impulsó la creación de un organismo internacional capaz de garantizar la paz mundial. La Federación Internacional Masónica para las Sociedades de Naciones, a la que se invitó a adherirse al Gran Oriente Español, fue un paso clave para este proceso. La idea de la Sociedad de Naciones se discutió activamente en los círculos masónicos y se considera que fue concebida por un masón. El fin de la Primera Guerra Mundial fue celebrado por las organizaciones masónicas que habían apoyado a los aliados. El Gran Oriente Español organizó un acto el 4 de diciembre de 1918 para celebrar el armisticio y la victoria aliada. Un evento que fue incluso cubierto por el periódico El Socialista, probablemente debido a la tendencia aliadófila del socialismo español y a la participación del destacado político socialista Indalecio Prieto. Sin embargo, paralelamente a la actividad humanitaria y pacifista de la masonería, surgieron numerosas teorías conspirativas que la señalaban como instigadora del conflicto. Autores como Friedrich Wills vincularon a la masonería con las causas de la guerra, llegando a afirmar que el programa de paz del presidente estadounidense Wilson, que era masón, representaba el punto culminante de las metas de la masonería. Estas acusaciones, aunque infundadas, reflejaban la desconfianza y el recelo que ciertos sectores tenían hacia la influencia de la masonería en los asuntos internacionales. En el periodo comprendido entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, la estrategia antimasónica cambió. En un principio, solo se le vinculaba con el judaísmo, sino que se unió el marxismo, de forma que se relacionaba la masonería con la expansión de ambas ideas, presentándola como una supuesta amenaza conjunta contra la Iglesia Católica y ciertos estados. También se hicieron famosos los protocolos de los sabios de Sion, un texto fraudulento que supuestamente documentaba una conspiración judía para dominar el mundo, a pesar de haberse demostrado su falsedad en 1921, y todo ello dentro de una ambigüedad ideológica. Por lo mismo, se acusaba a la masonería de ser una herramienta de la plutocracia y del capitalismo internacional que se la culpaba de fomentar revoluciones proletarias y de inspirar el marxismo, que se le acusaba de ser una secta. Todo era cuestión de quién acusaba y qué finalidad perseguía.
Cuando analizamos la supuesta colaboración entre la masonería y el marxismo, vemos rápidamente que entre ambos no hay ningún punto común. Todo comenzó en 1917, cuando la recién creada Unión Soviética inició una campaña en contra de la masonería, una organización con raíces profundas en la tradición occidental. Sin embargo, no fue hasta 1921, en la Tercera Internacional, cuando esa postura se formalizó y extendió a todos los partidos comunistas afiliados. En los primeros congresos de la Internacional Comunista anteriores, el tema de la masonería había sido ignorado, pero en 1921 fue Trotsky quien argumentó en contra de la masonería con tanto énfasis que marcó el rumbo de la política comunista hasta esta organización. Para Trotsky la masonería no era más que una herramienta de infiltración de la pequeña burguesía en todas las capas sociales, rechazando la idea de la libertad que promovía la masonería, tachándola de burguesa y opuesta a la dictadura del proletariado. Y por si no fuera poco, Trotsky comparó los ritos masónicos con prácticas religiosas, recordando aquello de que toda religión oprime al pueblo, por lo que la masonería debía ser combatida. En la Cuarta Internacional, celebrada en 1922, se dictaminó que eran incompatibles ser miembros del Partido Comunista y pertenecer a una logia masónica, no solamente en la Unión Soviética, sino en cualquier punto del mundo. Esta decisión fue tomada en razón a que los principios masónicos de tolerancia y fraternidad chocaban totalmente con el dogmatismo revolucionario del comunismo. El Congreso fue más allá y ordenó al comité dirigente del Partido Comunista francés que cortara todos los vínculos con la masonería antes del 1 de marzo de 1923. Se estableció que cualquier miembro del partido que no hubiese declarado públicamente su ruptura con la masonería antes del 1 de enero de ese año sería automáticamente expulsado. La ocultación de la pertenencia a la masonería se consideraría una traición equiparable a la infiltración de un agente enemigo en las filas del partido. Este empeño de las internacionales comunistas de acabar con la masonería no solo refleja la lucha ideológica entre dos visiones del mundo antagónicas, sino también la paranoia y el rigor con que el comunismo internacional buscaba purgar cualquier influencia considerada contraria a sus principios. La masonería, con su filosofía de tolerancia, se convirtió en una fuerza radical en el camino hacia la revolución proletaria. Pero no solo el comunismo luchó contra la masonería. Veamos cómo se desenvolvieron los hechos en la Italia fascista bajo Benito Mussolini. Desde el principio de la década de 1920, el fascismo italiano adoptó una postura abiertamente contraria a la masonería, considerándola incompatible con sus ideales y una amenaza para el Estado. Esta animadversión se materializó en una serie de acciones y decisiones políticas que buscaban erradicar la influencia masónica en la sociedad italiana. El primer paso formal contra la masonería se dio en febrero de 1923, cuando el Gran Consejo Nacional Fascista debatió la incompatibilidad entre ser miembro del Partido Nacional Fascista y pertenecer a la masonería. Se instó a los fascistas que eran masones a elegir entre una u otra afiliación, marcando así el inicio de una campaña sistemática en su contra. Esta postura no era nueva, ya que desde septiembre de 1922 figuras como el honorable de Estefanía habían promovido la idea de que la pertenencia a la masonería era incompatible con el fascismo. La escalada de medidas antimasónicas continuó en enero de 1924, cuando el Partido Nacional Fascista declaró que quienes estuvieran vinculados a la masonería no podían ejercer funciones legislativas en nombre de la revolución fascista.
Estas declaraciones se acompañaron de actos violentos, como asaltos e incendios de templos masónicos, que resultaron en la pérdida de una gran parte de sus archivos. A pesar de las protestas de los masones que denunciaron estos acosos internacionalmente, la persecución no cesó. El gobierno italiano, a través de la Comisión de los 15, elaboró un informe histórico que buscaba desacreditar a la masonería. Este documento presentaba varios argumentos en contra de la misma. La acusaba de tener una mentalidad extranjera, de ser una antiiglesia por su cosmopolitismo y su oposición a los estados pontificios, de corromper las costumbres italianas y de actuar como una organización camorrista que defendía intereses privados en perjuicio del ejército y la magistratura. Basándose en este informe, Mussolini presentó un año después un proyecto de ley que justificaba la prohibición de la masonería, argumentando que tras haber tenido un papel significativo en el Risorgimento italiano, su existencia ya no era necesaria en tiempos de libertad. Tras la propagación de la ley, se inició una nueva fase de persecución, que incluyó multas, penas de prisión y la destitución de funcionarios públicos vinculados a la masonería. La violencia fascista se recrudeció, con ocupaciones, saqueos, asesinatos y más incendios de templos. Mussolini, en un discurso en 1930, dejó clara su postura al afirmar que a los masones que duermen podrían despertarse y que eliminándolos aseguraba que dormirían para siempre. En Portugal, bajo el régimen de Salazar, se siguió un camino similar. Salazar, un antiguo profesor universitario convertido en dictador, veía en la masonería una amenaza para su proyecto de restauración nacional. Convencido de que las logias masónicas eran responsables de la decadencia de Portugal, encargó un informe que culminará con la promulgación de una ley en 1935. Esta ley, inspirada en la italiana, obligaba a los masones a revelar sus estatutos, reglamentos y listas de miembros, y prohibía a los funcionarios públicos pertenecer a ella. El poeta Fernando Pessoa, aunque no era masón, criticó abiertamente la ley, argumentando que la masonería no era una simple asociación, sino una orden iniciática con tradiciones ancestrales. Para Pessoa, el proyecto de la ley era una herramienta de control inspirada en las mejores tradiciones de los inquisidores y representaba un ataque a la libertad de pensamiento y asociación. Sin embargo, sus críticas no tuvieron efecto y la ley fue implementada, lo que llevó a la persecución y el exilio de numerosos masones portugueses. Para Mussolini y Salazar, la masonería era incompatible con sus proyectos de control absoluto y de construcción de un Estado homogéneo y sumiso. A través de leyes, informes y violencia, buscaron erradicar lo que consideraban una amenaza a su autoridad, dejando un legado de represión y exclusión que marcó profundamente a la masonería en ambos países. En 1923 llega al poder en España Miguel Primo de Rivera, con el visto bueno de Alfonso XIII, estando en el poder hasta 1930. Durante esos años, la masonería española se encontró navegando en aguas turbulentas, pues si bien el dictador no promulgó leyes que la prohibieran explícitamente, sí impuso una serie de restricciones que la limitaron significativamente sus actividades, y así las reuniones en las logias se volvieron más esporádicas, la propaganda masónica se redujo a susurros y la vigilancia policial se convirtió en una sombra constante. Con la llegada a España de la Segunda República, la masonería encontró un terreno fértil para florecer. Republicanos y masones compartían ideales como la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa y la defensa de la democracia, valores
que resonaban con fuerza en un país que buscaba modernizarse. Imaginen los salones de las logias, donde políticos, intelectuales y ciudadanos de a pie se reunían para debatir sobre el futuro de España. Figuras destacadas como Manuel Azaña, Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio, todos masones, participaban activamente en la vida política, ocupando cargos importantes en el gobierno y en el parlamento. La influencia de la masonería se extendió más allá de los círculos políticos. Sus miembros contribuyeron a la promoción de la educación laica, un pilar fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria, y participaron en la elaboración de la Constitución de 1931, una carta magna que buscaba modernizar el país y garantizar los derechos civiles. Sin embargo, la masonería también enfrentó desafíos. Sectores conservadores de la Iglesia Católica la veían con recelo, considerándolo una amenaza para el orden establecido. La sombra de la persecución se cernía sobre las logias, que operaban con discreción pero con determinación. A partir de 1936, durante la dictadura de Franco, la masonería en España conforma un capítulo oscuro y doloroso de su historia. Ningún otro régimen en el mundo persiguió con tanta saña y obsesión a esta organización como lo hizo el franquismo, convirtiendo el antimasonismo en un pilar fundamental de su ideología y su maquinaria represiva. La ofensiva contra la masonería comenzó incluso antes de la Guerra Civil, cuando Franco, como jefe del Estado Mayor Central del Ejército en 1935, destituyó a 6 generales masones, todos ellos figuras prominentes dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, fue con el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 que la masonería española entró en una etapa de persecución abierta y sistemática. El primer decreto contra la masonería se emitió el 15 de septiembre de 1936 en Santa Cruz de Tenerife, donde se declaró a la masonería y otras sociedades secretas como organizaciones ilegales y a sus miembros como criminales de rebelión. Este decreto obligaba a los masones a destruir cualquier documento, emblema o símbolo masónico bajo severas penas, mientras que los bienes de las logias eran confiscados. La psicosis antimasónica se extendió rápidamente, alimentada por la propaganda oficial. Periódicos como Amanecer de Zaragoza publicaban artículos que describían a los masones como astutos y sanguinarios, exigiendo un castigo ejemplar y rápido. Esta retórica se tradujo en una violencia extrema. La mayoría de los masones que no lograron huir de la zona controlada por los sublevados fueron asesinados o fusilados sin previo aviso. Ser masón se consideraba un delito de lesa patria, y cientos de personas pagaron con su vida el simple hecho de pertenecer a la organización. La fobia de Franco hacia la masonería no fue un simple capricho, sino una de las bases ideológicas de su régimen. Algunos historiadores sugieren que esta obsesión pudo nacer de un rechazo personal, quizá tras un intento fallido de ingresar en alguna logia. Para Franco, la masonería era la culpable de todos los males que habían azotado a España, la pérdida del imperio colonial, las guerras civiles del siglo XIX, la caída de la monarquía de Alfonso XIII e incluso el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera. Esta obsesión se materializó en la teoría del contubernio, una conspiración imaginaria en la que masones, comunistas y judíos conspiraban contra España. Franco manipulaba esta retórica según su audiencia. Ante Estados Unidos destacaba la amenaza comunista, mientras que ante el Vaticano se presentaba
como el gran defensor de la fe católica contra las logias masónicas. Esta fijación no decayó con el tiempo. Incluso en sus últimos años, Franco sigue culpando a la masonería de las protestas internacionales contra los fusilamientos de su régimen. El 1 de marzo de 1940, apenas un año después del fin de la Guerra Civil, Franco promulgó la Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo, una de las normas más duras del primer franquismo. Esta ley, junto con la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, sentó las bases legales para la persecución de republicanos y en particular de los masones. El primer artículo de la ley criminalizaba la mera pertenencia a la masonería, al comunismo o a cualquier otra sociedad clandestina. Se consideraba masón a cualquiera que hubiera ingresado en una logia y no hubiera renunciado formalmente a ella. Las penas iban desde la incautación de bienes hasta largas condenas de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La ley tenía un carácter retroactivo, lo que significaba que se juzgaba como delitos actos que eran legales cuando se cometieron, violando así el principio de introactividad penal. Para aplicar esta ley se creó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que operó desde 1941 hasta 1963. Este tribunal, compuesto por militares, falangistas y juristas, se encargó de procesar a miles de personas. Durante su vigencia se incoaron más de 27.000 expedientes y se condenó a casi 9.000 personas. Los juicios se celebraban en secreto, sin garantías procesales, y los condenados no podían acogerse a la redención de penas por el trabajo, un mecanismo que sí estaba disponible para otros presos. Las penas más comunes eran de 12 años y un día de prisión para los masones de menor rango, mientras que los que habían alcanzado grados superiores se enfrentaban a condenas de entre 20 y 30 años. La represión no se limitó a los tribunales, también incluyó ejecuciones, torturas y encarcelamientos masivos. La persecución no se limitó a personas. También se dirigió contra la memoria y la cultura masónica. Desde el inicio de la Guerra Civil, los sublevados saquearon y destruyeron templos masónicos por toda España. En Córdoba, la logia Turtetania fue incendiada, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, el templo masónico fue convertido en sede de falange. Además, se confiscaron miles de documentos masónicos, que fueron trasladados al archivo de Salamanca, donde se convirtieron en una herramienta más para la represión. Durante la dictadura, la masonería española solo pudo sobrevivir en el exilio. El gran maestre del Oriente español, Antonio de Villar Maso, y otros masones encontraron refugio en países como Francia y México. En París se creó la logia del exilio llamada Unión Hispana número 1, que operaba bajo la protección del Gran Oriente de Francia. Estos masones exiliados mantuvieron viva la tradición masónica, esperando el momento en que pudieran regresar a España. Uno de los capítulos más curiosos de esta historia es la existencia de logias masónicas en las bases militares estadounidenses en España entre 1960 y 1992. Tras los Pactos de Madrid de 1953, Estados Unidos estableció bases en territorio español y con ellas llegaron logias masónicas. Este hecho plantea interrogantes sobre si Franco autorizó su existencia de manera secreta o si simplemente hizo la vista gorda por razones geopolíticas. Lo cierto es que estas logias representaron una paradoja en medio de la feroz persecución antimasónica del régimen. La represión franquista dejó una huella profunda en la sociedad española, pues su vinculación con la conspiración y el mal durante varias generaciones ha hecho que aún hoy
sea poco conocida en España, a diferencia de otros países europeos, donde goza de prestigio y reconocimiento. La persecución de la masonería durante la era nazi es una de las tragedias menos conocidas del Holocausto. Entre 80.000 y 200.000 masones fueron perseguidos y asesinados sistemáticamente bajo el régimen de Hitler. Las organizaciones masónicas fueron desmanteladas, sus propiedades confiscadas y sus miembros enviados a campos de concentración. Esta persecución se basó en teorías conspirativas nazis que vinculaban la masonería con el judaísmo y el comunismo, presentándola como parte de un supuesto complot contra Alemania y sus valores. Este odio hacia la masonería formaba parte del marco ideológico más amplio que justificaba las políticas represivas del Tercer Reich. Antes del ascenso de los nazis, la masonería alemana era la segunda comunidad masónica más grande del mundo, con una rica tradición que se remontaba al siglo XVIII. En la década de 1930, Alemania contaba con alrededor de 70.000 miembros distribuidos en 690 logias bajo la jurisdicción de 10 grandes logias. Durante la República de Weimar, la masonería floreció en un entorno relativamente hospitalario, permitiendo a sus miembros participar en actividades intelectuales, filosóficas y caritativas. Sin embargo, esta diversidad y vitalidad se enfrentaría a un desafío sin precedentes con la llegada de Hitler al poder. Los principios humanitarios y universalistas de la masonería chocaban frontalmente con la ideología nazi. Mientras que la masonería promovía la mejora moral e individual, la hermandad entre naciones y la búsqueda del conocimiento, el nazismo exigía lealtad absoluta de Estado, pureza racial y obediencia incuestionable al Führer. Estas incompatibilidades hizo que la masonería se convirtiera en un objetivo inevitable para el régimen nazi. El antimasónico fue un elemento central de la ideología nazi desde sus inicios. En el libro Mein Kampf, Hitler acusó a la masonería de estar controlada por los judíos y de ser un instrumento para promover sus intereses. Esta visión se basaba en gran medida en los protocolos de los sabios de Sion, una falsificación antisemita que, a pesar de haber sido desacreditada, sirvió como base para la conspiración judeo-masónica comunista que los nazis utilizaron para justificar sus políticas represivas. La persecución de los masones comenzó casi inmediatamente después de que Hitler fuera nombrado canciller en enero de 1933. Inicialmente, se ejerció presión sobre las logias mediante intimidación y restricciones legales. Muchas logias intentaron adaptarse, cambiando sus nombres o distanciándose de la masonería internacional, pero estos esfuerzos resultaron inútiles. El régimen nazi estaba decidido a erradicar la masonería por completo. En 1934, los nazis comenzaron a confiscar propiedades masónicas, incluyendo templos, bibliotecas y archivos. Los símbolos y objetos rituales fueron utilizados en exposiciones antimasónicas diseñadas para ridiculizar y demonizar a los masones ante el público. En 1937, las organizaciones masónicas fueron declaradas oficialmente enemigas del Estado, lo que permitió medidas más agresivas como la disolución de las logias y la confiscación de sus bienes. Los masones individuales sufrieron graves consecuencias. Muchos perdieron sus empleos, especialmente en el servicio público o en la educación, y fueron sometidos a vigilancia constante. A otros les esperaba el arresto y la deportación a campos de concentración, donde eran identificados con triángulos rojos, la misma marca que se usaba para los presos políticos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939,
La persecución de la masonería se extendió a los territorios ocupados por los nazis. En Austria, tras su adhesión en 1938, la Gran Logia de Viena fue allanada y su gran maestre arrestado. En los Países Bajos, la invasión nazi en 1940 llevó al cierre de las logias y al arresto de su gran maestre, quien murió en un campo de concentración en Sachsenhausen. En Francia, el régimen de Vichy colaboró activamente con los nazis en la persecución de los masones. El mariscal Pétain consideraba la masonería una amenaza y ordenó el cierre de todas las logias, entregando sus archivos a los nazis. Las identidades de los masones de alto rango fueron publicadas, exponiéndolos a la persecución pública. Para muchos masones, el destino final fue la deportación a campos de concentración. Bajo el decreto Noche y Niebla de 1941, los masones detenidos eran ejecutados o desaparecían sin dejar rastro. En los campos se enfrentaban condiciones brutales, trabajos forzados, alimentación insuficiente y abusos constantes. Las tasas de mortalidad entre los masones encarcelados fueron extremadamente altas. Se estima que entre 80.000 y 200.000 masones fueron exterminados por el régimen nazi, una proporción devastadora de la comunidad masónica europea. Aunque este holocausto desconocido ha recibido menos atención que otras persecuciones del periodo, los descubrimientos recientes de archivos masónicos han arrojado nueva luz sobre esta tragedia. A pesar de la intensa persecución, la masonería no desapareció por completo. Algunas logias lograron preservar su legado trasladándose a lugares seguros, fuera del alcance nazi. Por ejemplo, la Gran Logia de Hamburgo trasladó sus actividades a Chile, manteniendo viva la llama de la masonería en el exilio. Tras la derrota del nazismo en 1945, la masonería comenzó a reconstruirse, pero el proceso fue lento y difícil. En Alemania Occidental, las logias se restablecieron, aunque nunca recuperaron su influencia anterior. En Alemania Oriental, bajo el régimen comunista, la masonería siguió siendo vista con desconfianza y no pudo reorganizarse. La persecución de la masonería bajo el nazismo es un recordatorio sombrío de los peligros del fanatismo y la intolerancia. También es un testimonio de la resistencia de quienes, incluso en medio de la opresión, mantuvieron vivos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy, la masonería sigue siendo una organización activa en muchos países, y su historia bajo el nazismo se estudia como un ejemplo de cómo el totalitarismo puede destruir instituciones que promueven la diversidad y el pensamiento crítico. Este legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender valores que fomentan la convivencia y el respeto mutuo en un mundo que aún hoy no está exento de amenazas a la libertad. Tras la Segunda Guerra Mundial, la masonería en Europa Occidental vivió un intenso proceso de reconstrucción y transformación, tras haber enfrentado una feroz persecución bajo los regímenes totalitarios que dominaron gran parte del continente. Este periodo marcó un renacimiento para una institución que, aunque brutalmente suprimida, logró resurgir y adaptarse a los nuevos tiempos, aunque de manera muy diversa, según los contextos nacionales. La historia de esta etapa no solo refleja la capacidad de supervivencia de la masonería, sino también su evolución interna en respuesta a los profundos cambios sociales, políticos y culturales de la posguerra. Este renacimiento tuvo matices distintos en cada país, influenciado por las experiencias vividas durante la guerra y los regímenes que surgieron después. En Alemania, por ejemplo, la reconstrucción no solo implicó la restauración física de las logias, sino también un profundo cuestionamiento de identidad y memoria. Muchos masones que habían abandonado la fraternidad durante los años 30 regresaron, redefiniendo su papel en una sociedad democrática y distanciándose de las acusaciones de conspiración que los nazis habían utilizado para perseguirlos. En Francia,
la masonería experimentó una transformación aún más radical. Durante la Tercera República, que finalizó con la ocupación alemana de 1940, fue un pilar del Partido Republicano y un impulsor clave de la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX perdió su carácter anticlerical y ateo para abrazar un enfoque más espiritual y simbólico. Figuras como René Guénon lideraron este giro hacia una masonería más enfocada a la iniciación y el desarrollo personal, convirtiéndola en un espacio de reflexión y perfeccionamiento individual. En 1961, varias logias masónicas, lideradas por el Gran Oriente de Francia, realizaron lo que se conoce como el Llamamiento de Estrasburgo, con el objetivo de promover la unidad y la cooperación entre las logias masónicas a nivel internacional. Este documento surgió en un contexto en el que la masonería europea buscaba reconstruirse y adaptarse a los cambios sociales y políticos de la posguerra. El llamamiento defendía el derecho de cada masón a creer o no en un ser supremo, promovía el respeto y la colaboración entre las diferentes obediencias masónicas y abogaba por la igualdad de género dentro de la masonería, algo que no todas las obediencias aceptaban en ese momento. En un principio se adhirieron a la misma 11 logias, 9 de ellas europeas, y en la actualidad ya hay más de 70 logias repartidas por los 5 continentes. El Llamamiento de Estrasburgo representó un hito importante en la historia de la masonería moderna, ya que reflejó su adaptación a los valores de la sociedad contemporánea, como la libertad individual, la igualdad y la fraternidad universal. Además, marcó un distanciamiento de las luchas políticas directas, enfocándose más en la reflexión filosófica y el desarrollo personal de sus miembros. Tras la muerte de Franco en 1975, España inició su transición a la democracia, pero mientras partidos políticos y sindicatos fueron rápidamente legalizados, la masonería enfrentó un camino más arduo. A pesar de que la Constitución de 1978 garantizaba la libertad de asociación, el Ministerio del Interior español rechazó en 2 ocasiones el registro de organizaciones masónicas, evidenciando la persistencia de principios heredados del franquismo. Finalmente, el 19 de mayo de 1979, la Audiencia Nacional anuló la decisión del Ministerio del Interior que declaraba ilegal el Gran Oriente español, reconociendo su derecho a existir legalmente. Este fallo, confirmado luego por el Tribunal Supremo, marcó un hito no solo legal, sino también simbólico al rechazar décadas de propaganda antimasónica. Sin embargo, la legalización fue solo el primer paso. La masonería española tuvo que reconstruirse casi desde cero, tras 40 años de persecución. Uno de los mayores desafíos fue combatir la desinformación y los prejuicios arraigados en la sociedad, alimentados por la narrativa franquista de que la representaba como una organización peligrosa y misteriosa. Además, la documentación histórica había sido distorsionada o destruida, lo que dificultó la labor de los historiadores para recuperar la verdadera historia de la masonería en España. A diferencia de otras organizaciones, la masonería no pudo restablecerse rápidamente en la vida pública, ya que la percepción negativa persistió incluso después de su legalización. En las décadas siguientes, la masonería española se ha redefinido como una sociedad filosófica y ética, alejándose de las influencias políticas directas que tuvo durante la Segunda República, cuando contaba con una presencia significativa en las instituciones. Hoy su enfoque está en la reconstrucción interna y en la participación en la sociedad civil, además de trabajar en la recuperación de su memoria histórica. Aunque ha logrado cierto reconocimiento, el legado de la propaganda franquista sigue presente, y la masonería continúa lidiando con los estigmas creados durante la dictadura. La historiografía ha avanzado en demostrar sus distorsiones, pero el proceso es lento y complejo, ya que la documentación generada por el régimen de Franco
requiere un análisis crítico y cuidadoso. En resumen, la masonería española ha demostrado una notable resiliencia, pero su camino hacia la normalización de las sociedades democráticas sigue siendo un desafío. A pesar de su recuperación, la masonería en la segunda mitad del siglo XX se enfrentó a un declive en el número de miembros, pues había organizaciones como el Club Rotary que ofrecían alternativas más modernas a la sociedad. Sin embargo, en momentos de crisis de valores, los principios masónicos de tolerancia, libertad de conciencia y fraternidad resurgieron como una respuesta alternativa. Al finalizar el siglo, la masonería en Europa occidental fue distanciándose de la política activa para enfocarse en el desarrollo personal y simbólico, manteniendo su papel como un espacio único para la reflexión y el perfeccionamiento individual, adaptándose a las cambiantes realidades sociales y culturales de Europa. En las primeras décadas del siglo XXI, la masonería, esa venerable institución envuelta en una hora de misterio y tradición, se encuentra ante un desafío sin precedentes: navegar las turbulentas aguas de un mundo digitalizado y en constante cambio. Imaginen una organización que ha mantenido sus rituales y símbolos prácticamente durante los últimos 3 siglos. De repente, enfrentándose a la necesidad de adaptarse a la era de las reuniones por Zoom y las votaciones electrónicas. La pandemia del COVID-19 actuó como un catalizador, obligando a la masonería a abrazar la tecnología para mantener viva su esencia. Pero la adaptación no se detiene en las reuniones virtuales. Las logias masónicas han extendido su presencia en el ciberespacio, utilizando sitios web y redes sociales para difundir sus valores y atraer a nuevas generaciones. La Gran Logia de Argentina es un ejemplo de ello, demostrando que la tradición y la modernidad pueden coexistir armoniosamente. El secretismo, antaño un pilar de la masonería, ha dado paso a la discreción. Las logias abren sus puertas al público, buscando disipar mitos y mostrar su verdadero rostro. La Gran Logia de Aragón, por ejemplo, celebra reuniones abiertas, invitando a la sociedad a conocer sus actividades y valores. La inclusión de las mujeres, un tema largamente debatido, ha encontrado un nuevo impulso en el siglo XXI. La masonería femenina, con organizaciones como la Gran Logia Femenina de España, reclama su lugar en la historia, siguiendo los pasos de mujeres ilustres que lucharon por la igualdad. En un mundo marcado por las incertidumbres y la desconfianza, la masonería busca recuperar el significado de valores como la igualdad, la tolerancia y la fraternidad. Se dirige como una brújula moral, defendiendo la razón y el humanismo en un contexto de relativismo y escepticismo. La estructura organizativa también se ha modernizado, con logias buscando el reconocimiento legal y adaptando sus prácticas a las normativas vigentes. El patrimonio masónico, como el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, está siendo restaurado, preservando su simbolismo para las futuras generaciones. A pesar de todos estos cambios, la masonería se aferra a sus rituales y símbolos ancestrales. El encuentro físico y ritualístico sigue siendo el corazón de la experiencia masónica, un legado que ha inspirado a figuras como Mozart y Goethe. En definitiva, la masonería en los tiempos actuales se encuentra en un proceso de metamorfosis, buscando equilibrar la tradición con la modernidad, la discreción con la transparencia y la exclusión con la inclusión. Un viaje fascinante hacia el futuro, sin olvidar sus raíces en el pasado. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal
desde mi retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.